Estimados estudiantes sanjoseístas, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su video introductorio de su materia presencial por medios digitales holística empresarial de su unidad número 7 y vamos a hablar de la cultura organizacional. Recuerde quienes habla su docente Fred Manuel Soto Acevedo. Pues como lo dijimos, en la unidad número 7 vamos a hablar lo que es cultura organizacional. Vamos a hablar de la introducción de la cultura organizacional, cómo ha sido la evolución de la administración, vamos a hablar algo de clima organizacional y vamos a hablar algo de análisis referencial. A su vez vamos a ver qué es la cultura organizacional, ¿sí? Los elementos para mantener arraigada una buena estructura organizacional en una compañía, el tema de liderazgo, sostenimiento, estatus, referente y personalidad. Y lo miraremos desde los fundadores, desde el entorno, el símbolo, la historia y la filosofía. Vamos a hablar de los antecedentes desde Henry Fayol con la teoría clásica. Vamos a hablar desde Frederick Wilson Taylor, desde la teoría científica, y Elton Mayo, hasta la actualidad, sobre la teoría humanística y la contemporaneidad. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido esa evolución o esos antecedentes. Vamos a hablar un poco del marco referencial del clima organizacional. Vamos a hablar de algunas referencias como Chivinato en el 2009, ¿sí? De Alves en el 2000 y de Navarro y Recelón en el 2011. Vamos a hablar de esas definiciones para poder entender el marco referencial sobre la cultura organizacional. A partir de allí vamos a ver por qué es importante la cultura organizacional y vamos a hablar de esas 5 razones. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar de creas una identidad para tu empresa, mejoras la productividad, retienes empleados, atraes millennials talentosos y proyectas una imagen positiva. Y vamos a hablar de cada una de estas 5 razones. A partir de allí vamos a hablar lo que es la importancia de la cultura organizacional. Recuerden que la cultura de una organización define las acciones que le son posibles y vamos a hablar de esas 4 importancias, desde la crear una identidad para tu empresa, mejoras la productividad, proyectas una imagen positiva y atraer nuevos talentos y retienes talentos. Vamos a hablar también de que el clima organizacional como elemento base del desempeño organizacional y vamos a hablar de varios puntos, desde biografías como la de González y Parra, de Mesa, Morgan y Díaz en el 2018. Vamos a hablar también de Navarro y Rosenlo y de Mesa, Morgan y Díaz. Vamos a hablar de cada uno de esos elementos base del desempeño organizacional y vamos a dar unas explicaciones y unas introducciones bien interesantes para cada una de estas definiciones. Vamos a ver qué realmente es lo importante dentro de la cultura organizacional. Vamos a hablar desde la misión, lo que es la dirección, el propósito y los planes. Vamos a hablar desde la consistencia, la importancia de ser consistente en los sistemas, las estructuras y los procesos. Vamos a hablar del impacto que tiene la participación desde el compromiso, el sentido de propiedad y responsabilidad. Y vamos a hablar del tema de la capacidad de adaptabilidad o ajustarse al cambio para ver los patrones, las tendencias y el comportamiento del mercado. Vamos a hablar unos desafíos del clima organizacional en el entorno de hoy. Vamos a hablar de 4 desafíos bien interesantes. Vamos a hablar de los 7 tipos de cultura organizacional de autoridad, cultura organizacional adocrática, la cultura organizacional jerárquica, la cultura organizacional de control, la cultura de mercado, la cultura organizacional de clan y la cultura organizacional de resultados. Vamos a ver que para implementar una cultura en forma más efectiva es recomendable basar los cambios en el estado deseado para la nueva organización. Vamos a ver los 4 puntos que se deben tener en cuenta para la transformación de la fuerza de ventas. Vamos a hablar de los elementos de la cultura organizacional, desde los valores y competencias, desde la comunicación, la visión, el desarrollo profesional, el liderazgo y el clima laboral. Vamos a hablar de las 5 ventajas de cuidar de la cultura organizacional en la empresa. Y así, mis estimados estudiantes, estaremos llegando al final de la unidad número 7 de tema cultura organizacional. Recuerden de su materia presencial por medios digitales, holística empresarial y su docente quienes habla, Fred Manuel Soto Acevedo. Nos vemos en la unidad número 7.